En todos los casos que vamos a resolver en perspectiva caballera, consideraremos un coeficiente de reducción para el eje Y de 0,5 y un ángulo formado por el eje X proyectado y el eje Y proyectado de 135 grados. En este primer caso se plantea hallar las trazas de la recta R mayúscula R minúscula y expresar las coordenadas correspondientes. Lo primero que hacemos es hallar las trazas. Por tanto, donde R minúscula corta el eje X, subiremos verticalmente sobre R mayúscula y tendremos aquí la traza T sub XZ. Si prolongamos R mayúscula y R minúscula, el corte de esas dos proyecciones será la traza T sub XY. Y si prolongamos la recta R minúscula hasta cortar al eje Y y subimos verticalmente hasta la perspectiva R mayúscula, tendremos la T sub Z. Una vez hecho eso, por este punto vamos a hacer una paralela al eje Y y nos va a surgir aquí, digamos, esta medida que va a ser la Y, pero reducida de la coordenada Y. Esto sea la coordenada X y la coordenada Z es 0. Entonces vamos a poner unas letras que nos pueden ayudar a tener aquí las dimensiones. Por ejemplo, vamos a poner aquí lo siguiente. Tenemos que esta medida va a ser A. Desde aquí hasta aquí va a ser C, esto va a ser B, esto va a ser E y esto va a ser D. Tomaríamos esas medidas. Lógicamente, las medidas que son paralelas al eje Z y al eje X son reales, se conservan en verdad magnitud. Y las medidas que son paralelas al eje Y, como esta B y esta E, pues son afectadas de la reducción. Si hemos dicho que la reducción es 0,5, es decir, un medio, significa que esto es la mitad del valor real. Por tanto, el valor real sería el doble de esta medida. Las coordenadas entonces del punto T sub XY sería la X que vale C, que es esta medida desde aquí hasta aquí, C, la Y que vale menos 2B, esto sea, como es negativa, pues menos 2B y la Z0. A continuación, las coordenadas de la T sub XZ, pues serán la A, que es la X, que es real, 0, que es la Y, y F, que es la Z, que se van en valor real, puesto que son el eje X y el Z son en verdad magnitud. Y por último, las coordenadas de la traza T sub Z serían la X, que es 0, la Y, que es 2E, puesto que esto es la medida E, que coincide con esta, y la ZD, que es valor real. Por eso esas serían las coordenadas 0, 2E y D. Y esas son las trazas de esa recta y sus coordenadas. Ejercicio 2. Se pide hallar el ángulo formado por la recta R con los planos coordenados. Observamos que la R mayúscula y la R minúscula son paralelas, lo cual significa que es una recta paralela al plano X o Y. Por tanto, el ángulo que forma esta recta con dicho plano es de 0 grados. Para hallar el ángulo que forma la recta con los planos XZ e YZ, sabemos que este es el ángulo reducido, fruto de la perspectiva, y este es el otro ángulo reducido. Este sería con el YZ y este sería con el XZ. Para poder hallar esos valores angulares en valor real, lo que vamos a hacer va a ser abatir el plano X o Y, y vamos a batirlo alrededor del plano del cuadro. Tomaremos como charnela o eje de abatimiento el eje X, de modo que este eje Y, cuando se abata, formará 90 grados con el eje X y quedará por tanto en la prolongación del Z. De modo que esa prolongación sería el eje Y abatido. Esta medida sobre el eje Y es reducida. Su medida real, si estamos en una caballera con reducción 1/2, pues la realidad es el doble de esto. Por tanto, tomaremos esta medida como radio de una circunferencia y esta medida la llevaremos aquí una vez, 2 veces. Esta sería la primera vez y ahora, haciendo centro aquí, repetiríamos esa circunferencia y aquí tendríamos este punto. De modo que este punto de corte de la recta R con el eje Y tiene aquí su correspondiente punto en el abatimiento. No hay más que unir esos dos puntos y tenemos la dirección de la afinidad o la línea que nos liga las medidas reducidas del eje Y y las medidas de reales. Si en vez de ser 1/2 hubiera sido 2/3, pues habríamos puesto 2 aquí y 3 aquí y hubiéramos unido esos dos puntos. Una vez que tenemos eso, este punto unido con este punto es doble. ¿Por qué? Porque es el corte de la R minúscula con el eje X, que es el eje de abatimiento. Esta es la línea alrededor de la cual abatimos el plano o lo giramos. De modo que uniendo este punto con este nos determinará la recta R abatida. Y ahora ya simplemente este sea el ángulo formado por la recta R con el plano Y o Z y este otro ángulo es el que forma la recta R con el plano X o Z. De modo que alfa y beta son los dos valores angulares que forman la recta con esos planos coordenados, siendo 0 el que forma la recta con el plano X o Y. Hallar las coordenadas de cada uno de los puntos aportados en la figura.
El punto primero, que va a ser este punto A, como se puede ver, tiene su A minúscula en el eje X y sería sus coordenadas, esto sería la X del punto A, el doble de esta medida sería la Y y la tercera coordenada Z sería 0. Ese sería el punto A. A continuación, el punto B, sus coordenadas serían trazaríamos por, digamos, una paralela por esta B y prolongaríamos esta línea aquí hasta llegar al eje X, de modo que la X del punto B sería esta medida, de aquí a aquí, esto sería la X, la Y sería el doble de esta medida, puesto que estamos en reducción 1/2, luego esto es el eje Y, que es el que sufre reducción, luego mediríamos este segmento, multiplicaríamos por 2 y esa es la medida Y, y la Z sería esta medida en valor real. Ese sería el punto B. El punto D tendremos la X que es 0, obsérvese que la D minúscula está en el eje Y, luego sería 0 de coordenada X, y la Y sería el doble de este segmento, el doble de la medida que va desde D minúscula hasta O, y la Z sería esta medida desde D mayúscula hasta D minúscula. El punto E, que es este, como se puede ver, tiene su E minúscula por detrás del eje X, hemos hecho por aquí una paralela al eje Y y hemos sacado este punto. De modo que la X del punto E sería esta medida que va desde aquí hasta aquí. La Y sería el doble de este segmento, puesto que es reducción 1/2. Y la Z sería esta medida, que es valor real, puesto que el eje Z se encuentra en valor real. Para el punto F, lo que haríamos sería trazar por la proyección F minúscula una paralela al eje X y tendríamos aquí en su corte con esta prolongación del eje Y, y entonces tendríamos que la X es menos este valor. Es negativo. Si este es el eje Y prolongado, como este es el eje X, pues esto queda a la izquierda de ese eje Y prolongado, por tanto la X del punto F es negativa. Luego será menos esta medida. La Z sería este valor y la Y sería el doble de esta medida. O sea que la X sería este valor, la Y sería el doble de esta medida con signo negativo, puesto que está en la parte negativa del eje Y, y la Z sería positiva, que sería esta medida, distancia entre F mayúscula y F minúscula. Y esas serían las coordenadas de esos puntos aportados aquí en la figura. Trazar una recta paralela al plano del cuadro que diste 30 milímetros de dicho plano, de forma que contenga el punto A de coordenadas 30 y 0, y forme 45 grados con el plano X o Y. Obténgase la solución cuya traza con el plano Y o Z tenga Z negativa. Por tanto, una línea paralela al plano del cuadro será entonces una línea paralela al plano XZ. Significará entonces que su proyección será paralela al eje X. Su proyección sobre X o Y será paralela al eje X. Si nos dice que dista 30 milímetros del plano del cuadro, quiere decirse que esa línea paralela habrá que hacerla separada 30 milímetros de este eje. Pero como esa distancia se mediría sobre el eje Y, y el eje Y tiene reducción, en vez de poner 30 milímetros se pondría a la mitad 15, suponiendo que fuera una reducción de 1/2. Si esta es la reducción, esto sería la mitad de esto, pues ponemos aquí 30 y aquí pondríamos 15. Lo cual significa, insisto, porque la reducción de todos estos casos estamos considerando 1/2. Por tanto, por este punto haríamos una paralela al eje X, y eso sería la proyección R minúscula de la recta. El enunciado sigue diciendo que esa recta pasa por el punto de coordenadas 30 y 0. La X 30, la Y desconocida y la Z 0. Si la X es 30, llevaríamos 30 hacia acá y trazaríamos esta circunferencia de radio 30. Estos son 30, pues esto es 30. Y ahora por este punto haríamos una paralela al eje Y, y en el corte de esa paralela con la proyección que habíamos hecho anteriormente tendremos aquí la perspectiva y la proyección del punto A, puesto que su coordenada Z es 0. Como nos dice que la recta es paralela al plano del cuadro, significa que se proyectará sobre él en verdadera magnitud, y por tanto el ángulo que forma la recta con el X o Y será el que forma esta recta, la perspectiva, con esta proyección. Tenemos dos posibilidades: dibujar 45 grados, como nos dice que son 45 grados, con el plano X o Y, dibujar 45 grados por aquí o 45 en el sentido contrario. Como nos dice que esto sea la perspectiva R mayúscula o bien esta. Como nos dice aquella solución cuya traza con el IZ tenga Z negativa, obsérvese que si esta fuera la R mayúscula, la traza y Z vendríamos por aquí y subiríamos verticalmente. Tendría Z positiva. Mientras que si tomamos esta solución, al cortar aquí referiríamos hacia abajo y sería Z negativa. Con lo cual de las dos soluciones la que vale es la de la derecha, esta que estamos dibujando ahora, la R mayúscula. De modo que esto sea la R minúscula, R mayúscula, esto sea el punto A,
y esa sería la perspectiva y la proyección de la recta pedida, paralela al plano del cuadro, lo cual significa que este ángulo está en verdad magnitud, y los segmentos sobre esta recta estarían en verdad magnitud aquí sobre la perspectiva. Hallar las trazas del plano definido por las rectas R y S de la figura. Vemos que la recta R tiene su perspectiva y su proyección cortándose en este punto, por tanto esto sería la traza con el X o Y de esa recta. Si prolongamos S mayúscula y S minúscula, veremos que se cortan también en otro punto que será también su traza con el X o Y. Uniendo esos dos puntos tendremos la traza del plano con el plano X o Y, sería lo que normalmente llamamos traza P. Prolongaremos el eje X hasta cortar a dicha traza en un cierto punto. A continuación, sabemos que por este punto va a pasar la traza P' y también, pues por ejemplo, por la traza con el XZ de la recta S, donde S minúscula corta, subo verticalmente hasta cortar a S mayúscula y tendré aquí la traza con el XZ. Uniendo este punto con este, tendría aquí la traza P' del plano. Esto cortará en la parte superior, aquí fuera de los límites del dibujo, vamos a sobrepasar ligeramente en este punto. Como esta otra traza también corta fuera de los límites del dibujo al eje Y prolongado, vamos a hallar de la recta R la traza con el IZ, pues donde R minúscula corta, referiremos verticalmente, y tendremos ahí el punto de corte que sería la T sub Z. Uniendo este punto con este, tendríamos aquí la traza del plano, y tendríamos ya de esta manera las tres trazas P', P' y P segunda, serían las trazas del plano buscadas. Bien, nosotros podríamos también haber hecho algún otro tipo de averiguación. Por ejemplo, haber hallado, si supongamos que esta traza esto se nos corta fuera de los límites del dibujo, o esto como ocurría anteriormente. ¿Qué podemos hacer? Pues nosotros siempre podemos coger un punto de una recta y un punto de la otra, unirlos mediante una tercera recta y hallar las trazas de esa tercera recta, que es una recta del plano, por cuyas trazas pasarán las del plano. Luego, entonces, si este punto no hubiera sido accesible, hubiéramos unido este punto, por ejemplo, con la tercera traza de una recta definida por un punto de aquí y un punto de aquí. Por tanto, ponemos aquí un punto en la recta R, su perspectiva y su proyección, y tomaremos un punto aquí en la recta S, su perspectiva y su proyección. Uniremos esos dos puntos, las perspectivas y las proyecciones, y generamos una recta que vamos a llamar T. Y de esa recta, pues por ejemplo, prolongamos hasta cortar al eje Y, y al cortar a ese eje subiremos verticalmente hasta cortar a la prolongación de la recta T mayúscula. Y este punto sería la traza T sub Z de esa recta. Bueno, pues este punto unido con este definiría la traza, que es la tercera traza del plano, en el supuesto de que este punto no hubiera sido accesible y no lo hubiera sido tampoco este otro. Y esa sería la forma de resolver el caso. Tenemos infinitas combinaciones cogiendo un punto de R y un punto de S, evidentemente. Para hallar el plano definido por las rectas R y S, observamos que la recta S, al tener su perspectiva y su proyección paralelas, es una recta paralela al plano X o Y, lo cual significa que la traza P del plano buscado con el plano X o Y es paralela tanto a S mayúscula como a S minúscula. Como la recta R mayúscula R minúscula tiene aquí su corte de sus dos proyecciones, pues ese punto será la traza con el XY de esa recta y por tanto por ese punto pasará la traza P del plano. Como hemos dicho que tiene que ser paralela a S, no hay más que por este punto hacer una paralela a S y tendremos aquí la traza P del plano. De la recta R podemos hallar, y de la recta S vamos a hallar de la recta S su traza con el XZ, pues donde S minúscula corta aquí, subiremos sobre S mayúscula y tendremos aquí este punto que es la traza T sub XZ. Y si de la recta R también prolongamos hasta cortar al eje X en un punto y subimos verticalmente hasta cortar a R mayúscula, aquí tendríamos la traza T sub XZ de la recta R. Uniendo este punto con este, tendremos la traza P' del plano. A continuación, esa traza P' corta aquí al eje Z y uniendo con este punto, tendríamos ya la traza P segunda y de esta manera tendríamos las tres trazas del plano buscado. En este caso tenemos un plano formado por la recta S mayúscula, S minúscula y la R. Vemos que la R, su perspectiva y su proyección se confunden, lo cual significa que esta recta se sitúa en el plano X o Y. Y eso va a significar que esta recta R mayúscula y R minúscula representan la traza P con el plano X o Y del plano definido. A continuación de la recta S, sabemos que esto es su traza con XY, evidentemente, vamos a hallar su traza con el XZ. Para ello referiremos
verticalmente. Pero por otro lado vemos que al ser la S minúscula paralela al eje Y, resulta que esta S es una frontal. Eso significa que por este punto hemos hecho una paralela a la S mayúscula y esa sería la P segunda. Sabemos que las frontales tienen su proyección sobre el XY paralela a uno de los ejes, en este caso al eje Y, y la perspectiva es paralela a la traza. Por eso, por este punto hemos hecho la paralela P segunda a la traza. Esa traza P segunda corta aquí al eje Y. Y ahora simplemente uniendo este con este, tendríamos ya la traza P. Según P', perdón. Podemos comprobar que si hubiéramos querido, podríamos haber hecho lo que decíamos al principio, es decir, haber hallado la traza de la recta S, donde corta aquí referir, y ese punto sería la traza con el XZ de la recta S, punto que unido con esto hubiera definido la traza P' y ya hubiéramos cerrado el triángulo, y hubiéramos podido comprobar que esa P' resulta paralela a S debido al hecho, como decimos, de que la recta S es frontal, y la característica o la cualidad de frontal se la aporta el hecho de que la S minúscula es paralela al eje Y. Las rectas R y S, que se cortan en este punto, tienen por proyecciones a una recta confundida, es decir, las dos proyecciones se confunden en una recta, R minúscula coincidente con S minúscula. Eso significa que el plano que definen es un plano paralelo al eje Z, por tanto es un plano proyectante, en el cual su traza con el XY va a ser coincidente con las proyecciones R y S, y eso sería la traza P, y ahora ya la P' y la P segunda van a ser paralelas al eje Z. Y de esta manera tendríamos las trazas del plano definido por estas dos rectas. Hallar las trazas del plano definido por los puntos A, B y C. Observamos dos cosas. Primero, que el punto C queda por detrás del plano del cuadro, al que tener su C minúscula, digamos, en la parte superior del eje X, respecto al eje X. Y luego el punto B está por debajo del plano X o Y. ¿Por qué? Porque la B mayúscula queda por debajo de la B minúscula. Cuando se dan tres puntos, los unimos 2 a 2 mediante dos rectas para hallar las trazas del plano que definen, hallándose a continuación las trazas de dichas rectas, y uniendo las homónimas. En este caso vamos a unir C mayúscula con B mayúscula y C minúscula con B minúscula. De esta manera tenemos una recta y el corte de sus dos proyecciones sería la traza con el X o Y. Es casualidad el hecho de que esa traza con el X o Y haya coincidido aquí sobre el eje X. No tendría por qué, pero bueno, esa sería la T o XY. A continuación uniremos el punto A con el punto C, por ejemplo, mediante una recta y el corte de sus proyecciones nos da otro punto que es la traza con el XY de esa recta. Este punto unido con este definen una recta que es la traza con el XY del plano, que sería lo que llamamos P, traza P del plano. A continuación, sabemos que por este punto va a pasar P'. De esta recta AC podemos hallar su traza con el XZ, donde la proyección corta al eje X, subimos verticalmente y tendremos aquí su traza con el XZ. Por tanto, este punto unido con este definirá la traza P' del plano. Si yo prolongara la P y el eje Y, el corte sería un punto que unido con esta P' determinaría la P segunda. Pero en este caso resulta más fácil hallar la traza con el IZ de la recta AC. Para ello prolongamos A minúscula, C minúscula hasta cortar al eje Y y por este punto de corte subiremos verticalmente hasta cortar a la prolongación de A mayúscula, C mayúscula. Y este sería la T sub Z de esa recta. Este punto unido con este definirá la traza P segunda del plano. Y de esta manera tendremos ya las tres trazas del plano buscado. Podríamos haber unido también el A con el B, y haber tenido una nueva recta y por cuya traza, por ejemplo, con este plano hubiéramos definido la traza también P segunda del plano buscado. Para hallar las trazas del plano definido por la recta R y el punto A, podemos o bien por el punto A trazar una paralela a la recta R o unir el punto A con un punto cualquiera de la recta R. Nosotros vamos a hacer lo primero. Cualquiera de las dos formas serviría para resolver el caso. Trazaríamos por A mayúscula una paralela a R mayúscula y tendríamos S mayúscula, y por A minúscula una paralela a R minúscula y tendremos S minúscula. Hallaremos a continuación las trazas de esas rectas. Pues la traza, por ejemplo, de la recta R con el XZ, donde R minúscula corta, referimos verticalmente sobre R mayúscula y tendremos aquí la traza con el XZ de la recta R. Otro tanto haríamos para hallar la traza con el XZ de la recta S. De modo que este punto unido con este serían dos puntos que definirían la traza P' del plano. Una vez que llegamos ahí, vamos a hallar de la recta S, o de la R, mejor, o de las dos, las trazas con el IZ, pues donde R minúscula corta, referimos sobre R mayúscula, y tendríamos ahí la traza
de la recta R con el IZ. Este punto unido con este definiría ya la traza P segunda. También podríamos haber hallado la traza de la recta S, donde corta el eje Y, referir verticalmente, y tender aquí la traza. Uniendo esos dos puntos tendríamos la traza P segunda, que como comprobación veremos que nos pasa por este punto si lo hemos dibujado con precisión. Bien, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Pues que esta traza nos corta aquí a la prolongación del eje Y en este punto. Pero vemos que estas rectas tienen sus trazas con el XY bastante lejanas. Podríamos intentar hallarlas, pero lo que más se recomienda sería coger ahora un punto de una recta, por ejemplo el A, y otro punto de la recta R, un punto cualquiera de la recta R. Pondríamos sus proyecciones aquí, esta es la perspectiva sobre R y la proyección sobre R minúscula. Esos dos puntos son dos puntos que, por pertenecer a las rectas dadas, pertenecen también al plano, y por tanto la recta que definen también pertenece a dicho plano. De esa recta podemos hallar, que la hemos dibujado en color azul, podemos hallar aquí su traza con el X o Y, prolongando sus proyecciones, y este punto de aquí sería la traza con el XY de esa recta. Pues este punto unido con este determinaría ya la traza P del plano. De esta manera tendríamos aquí las tres trazas del plano. Podríamos comprobar que si prolongáramos esta P, cortaría la prolongación del eje X en un punto que coincidiría con el de corte de P' con dicho eje. También podríamos comprobar que si nos hubiera cabido dentro de los límites del dibujo, por ejemplo, la traza, no sé si cabrá, vamos a prolongarlo, la traza con el XY de la recta R, que sería prolongar aquí estas dos proyecciones, vemos que se sale. Bueno, pues simplemente el corte de estas dos proyecciones por aquí cortaría a la prolongación de la traza P. Entonces, si ese punto hubiera sido accesible, lo podríamos haber utilizado para unirlo con este. Como no lo era, ha sido interesante, entonces, en este caso, coger un punto cualquiera de la recta R y unirlo con el punto A de la S. Y de esa manera hemos tenido la resolución del problema. Hallar las trazas del plano que produce la truncadura indicada en la pieza paralelepipédica de la figura. Se trata de un hexaedro al que le hemos pegado un corte por un plano y hemos sustituido este vértice por esta cara. Entonces, para hallar las trazas del plano que produce ese corte, lo que hacemos es hallar las trazas de las tres rectas. Con dos es suficiente, pero vamos, podemos utilizar cualquiera de las parejas de entre esas tres. Por ejemplo, de esta recta, su traza con el plano XZ sería simplemente prolongar hacia arriba, prolongar aquí, y este punto sería la traza con el XZ. A continuación, podemos hallar la traza con el XY de esta recta. Prolongamos hacia abajo y prolongamos su proyección. Obsérvese que esta recta, su proyección es esta lista del cuerpo. Prolongamos ambos elementos y aquí tendríamos la traza con el XY. Observamos que esta línea es paralela al XY, al encontrarse en la cara superior. Por tanto, esta línea va a ser paralela a la traza P del plano. Luego, por este punto haríamos una paralela y tendríamos ahí la traza P del plano, que prolongada nos cortaría los ejes. Una vez hecho eso, podemos prolongar aquí hasta cortar al eje X prolongado y este punto unido con este definiría la traza P' del plano. Para la P segunda podemos observar varias cosas. Primera, que al ser esta línea paralela al plano XZ, por encontrarse en una cara paralela a dicho plano, esa línea es una frontal, lo cual significa que la traza P segunda, esta, va a ser paralela a esta línea. Luego una forma de hacerlo sería, por este punto, dibujar una paralela a esta línea. Y esa sería ya la P segunda del plano. Una vez hecho eso, también podemos hacer varias verificaciones. Por ejemplo, si de esta recta la prolongamos y hallamos su traza con el IZ, por donde esto corta a la vertical esta trazada por esta línea, tendremos ese punto. Luego también podríamos haber usado unir este punto con este y verificar que esa línea me queda paralela a esta. Y también, por último, podríamos comprobar que si esta línea queremos hallar su traza con el X o Y prolongándola, veríamos también que cae aquí sobre la traza. Son verificaciones que nos ayudan a comprobar la precisión de nuestros trazados. Podemos ver otro detalle, y es que esta línea tiene que ser, si esto está bien hecho, paralela a la P'. ¿Por qué? Pues porque esta línea es una frontal de plano, y sabemos que toda frontal, paralela al XZ, resulta paralela su perspectiva a la traza P' del plano. La figura de trazo grueso se obtiene mediante la acción ordenada de tres planos que seccionan a un cuerpo paralelepipédico original, representado con trazo fino. Se piden hallar las trazas de dichos planos. La primera cara que vamos a determinar va a ser esta. Para ello, lo que haremos será cortar por un plano horizontal, paralelo al XY,
a esta altura. De modo que esta línea la prolongaremos y tendremos aquí que esto sería lo que sería la Q segunda, y por este punto una paralela a esta de aquí determinaría la Q'. Para tener esta cara inclinada, lo que haríamos sería cortar por este plano, cuya traza Q segunda sería esta. La prolongaríamos y ahora esto sería la Q' y esto sería la Q. De modo que tendríamos ahí las tres trazas de ese plano. La Q', la Q segunda y la Q. De esa manera obtenemos esta cara inclinada. Y ahora, para obtener la truncadura de la cara posterior, pues lo que está aquí de la parte derecha, vemos que esta línea representa ya la traza P' del plano, puesto que esa línea está situada en la cara XZ. Por tanto, lo que haríamos sería tener ahí esa traza P'. Para hallar la traza P, podemos hallar de esta recta, vamos a ampliar la figura, de esta recta, esto es su perspectiva y esto es su proyección. Por tanto, prolongaríamos la perspectiva y la proyección hasta su corte, y eso sería el corte de las dos proyecciones y representaría la traza con el XY de esa recta. Pues ese punto unido con este determinaría la traza P del plano. Esto sería la traza P del plano. ¿Qué nos queda? Pues la P segunda. La P segunda va a pasar por el punto, vamos a reducir un poquito, por este punto. Pero ¿qué observamos? Pues que este lado del triángulo, de este triángulo, que es aquel cuya traza queremos hallar, este lado se sitúa en esta cara. Luego es un lado paralelo al IZ, dado que esta línea tiene su proyección, que es esta, paralela al eje Y. Luego esta línea es una frontal de plano, lo cual significa que la P segunda va a ser paralela a esta. Luego, por este punto de corte de P' con el eje Z, haremos una paralela a esta línea y ahí tendremos ya la P segunda del plano. Y esas serían las tres trazas del plano definido para formar, cortando por ese tercer plano, formaríamos esta cara, que es lo que nos pedía el enunciado. Dado el plano de trazas P', P' y P segunda y las perspectivas de tres rectas pertenecientes al mismo, se pide hallar las proyecciones sobre el X o Y de las correspondientes rectas. Las perspectivas están representadas mediante las letras R mayúscula, S mayúscula y T mayúscula. La recta R, por pertenecer al plano, tendrá su proyección sobre el X o Y pasando por este punto, que es donde la R corta la traza P, y por este punto referido sobre el eje Y, que es la proyección del punto como perteneciente al plano. No hay más que unir este punto con este para tener la R minúscula, que es la proyección de la recta R sobre el plano, X o Y, con la condición de que pertenezca al plano. La recta S, como se puede observar, es paralela a la traza P, lo cual significará que la proyección S minúscula va a pasar por la proyección de este punto sobre el X o Y, que es simplemente bajar verticalmente aquí sobre el eje X, y una vez que tenemos ese punto, hacer una paralela, y aquí tendremos la S minúscula. Y para la recta T, pues lo que vamos a hacer, vemos que también es paralela a la traza P, lo cual significa que T minúscula será también paralela. Es una línea paralela al X o Y. Entonces lo que haremos será prolongar P' hasta cortar a T mayúscula. Este punto de corte lo referiremos aquí sobre el eje X y por esa referencia haremos la paralela y ahí tendremos la T minúscula. Obsérvese que igual que aquí hemos referido hacia abajo, en este caso hemos referido hacia arriba porque ha habido que prolongar la traza P' hasta cortar a la T mayúscula en este punto. En este caso, el plano que contiene las tres rectas, como se puede ver, es paralelo al eje Z, al tener tanto P segunda como P' paralelas a dicho eje. Como se puede ver entonces, es un plano proyectante, lo cual significa que todas las rectas de este plano se proyectan sobre el X o Y confundidas en la traza P, lo cual va a significar que las tres rectas T minúscula, R minúscula y S minúscula se van a encontrar coincidentes aquí en la traza P. Y esas serían las proyecciones horizontales de esas rectas con la condición de su pertenencia al plano. Las rectas representadas pertenecerán al plano si tienen dos puntos en el plano. Por ejemplo, la R, vamos a imponer que este punto pertenezca al plano y este también. Este punto será del plano si su proyección está en el eje X y este también será del plano si su proyección está en el eje Y. Proyectamos entonces sobre esas dos líneas y uniendo los dos puntos tendremos la R minúscula. Para la S, este punto, su proyección por pertenecer al plano estará aquí y este punto coincide la perspectiva y la proyección. Por tanto, uniremos este punto con este. Y esos puntos unidos definirán la recta S minúscula. Para la recta T sabemos que la T minúscula va a pasar por este punto de corte con la traza P del plano y prolongaremos la recta hasta cortar a la traza P
esta traza P'. Por este punto bajaremos verticalmente sobre el eje X y este punto de corte aquí con el eje X unido con este determinará la traza T. De modo que aquí vamos a ampliar un poquito para que se vea. O sea que esta era la recta T. Hemos llegado aquí, hemos bajado al X y este punto unido con este ha determinado aquí la T minúscula. Y ese sería el caso de posicionado de, digamos, de rectas en planos.